Buenas noches, somos los estudiantes de la Maestría en Ingeniería con mención en Dirección y Gestión de Proyectos. Vamos a realizar el taller Las razones directas de las fallas de los megaproyectos en el mundo y en el Perú. Las razones por las que fracasan los megaproyectos en el mundo. Hemos tomado por temas y subtemas. El tema 1 es comportamiento deficiente en la toma de decisiones. Subtema sesgo de optimismo. El sesgo de optimismo se da cuando los ejecutivos son demasiado optimistas y por lo tanto sobreestiman los beneficios y subestiman los costos. El subtema representación errónea, estratégica, engaño. Sucede cuando los ejecutivos tuercen la verdad y buscan satisfacer sus propios intereses, teniendo como principal causa las presiones políticas, organizativas e individuales, que obligan al tomador de decisiones a manipular la situación, subestimando los costos, ignorando los riesgos. Y otro subtema, compromiso creciente, sucede cuando existe una percepción general que un proyecto, una vez iniciado, o un megaproyecto, es de muy grande o demasiado grande para fallar y demasiado costoso para detenerlo. El tema 2, estrategia, gobernanza y adquisiciones. Subtema patrocinador, cliente, propietario y operador. La causa relacionada al patrocinador cliente se refiere a definiciones inadecuadas de las funciones, roles y responsabilidades durante el ciclo de vida del proyecto. El subtema gobernanza se refiere cuando la causa principal es la atención inadecuada al diseño de la estructura de gobernanza y su evolución a lo largo del tiempo. Subtema, estrategia de modelo de ejecución, se refiere cuando esta estrategia de la empresa en combinación con socios y proveedores y combinar capacidades internas y externas para organizar y ejecutar proyectos de calidad. Pero en este caso sucede que los mecanismos utilizados para adquirir capacidad de mercado dan como resultado relaciones transaccionales y adversas con la cadena de suministro en lugar de relaciones integradoras y colaborativas. El tema 3, riesgo e incertidumbre. Subtema, novedad tecnológica. Siempre como la tecnología avanza, la tecnología de vanguardia se inserta en la programación de grandes proyectos. Eso conlleva la causa principal relacionada a esto es que cuando se introduce nueva tecnología no probada, da como consecuencia sobrecostos y tiempos. El tema de subtema flexibilidad, se refiere cuando las capacidades de adaptarse y responder a circunstancias cambiantes e inciertas, ¿no? Es la flexibilidad de un proyecto, pero en este caso, cuando tomamos decisiones muy tempranas, siendo así sea formales o informales, nos limitan a adaptarse a esto mediante ajustes mutuos en un entorno complejo, dinámico e incierto. Surgen factores que restringen la flexibilidad del proyecto, incluida la toma de decisiones centralizada, el financiamiento, los marcos regulatorios, el diseño, los acuerdos comerciales, los contratos y la tecnología. El subtema relacionado a la complejidad se refiere a que todos los proyectos son complejos y tienen muchas partes. Entonces, la principal causa relacionada con la complejidad son las interacciones inciertas entre este gran número de partes móviles y su evolución dentro del sistema de megaproyectos, así como sus relaciones con el entorno externo. Tema 4, liderazgo y equipos capaces. Entonces, subtema, el liderazgo del proyecto se refiere que la causa principal relacionada al liderazgo del proyecto es el desempeño deficiente asociado con el liderazgo del proyecto. No hay un liderazgo acá. Hay una definición inadecuada de la cultura del proyecto y el sentido de propósito, lo que conduce a desalineamientos intra e interorganizacionales. Subtema competencias. La causa principal de las competencias está relacionado a las competencias, una mala definición de contratación y mantenimiento del equipo adecuado, ¿no? Subtema capacidades. La causa principal relacionada a las capacidades es la incapacidad de reunir las capacidades organizativas para abordar los requisitos de las diferentes fases del proyecto, así como sus transiciones, ¿no? Y esto afecta a las entidades a lo largo de la cadena de suministro.
La participación en la gestión de las partes interesadas. Tenemos el contexto institucional, que viene a ser el conjunto de estructuras organizativas formales por reglas y normas informales. Su principal causa está en el mal desempeño asociado con el contexto institucional, es decir, en una comprensión inadecuada de las partes y de los intereses por las relaciones del poder que rodean al proyecto. Tenemos la fragmentación de las partes interesadas, que es el número de partes que a menudo resulta en un nivel intenso de interacción entre las partes interesadas involucradas. Su principal causa es el mal desempeño asociado con el contexto institucional, ya sea por intereses o por las relaciones del poder que rodeen al proyecto. Y la participación comunitaria, en las cuales la causa principal está relacionada con la participación de la comunidad. Y eso se debe a que es escasa la participación tanto para la comunicación y la transparencia con las partes externas afectadas por el proyecto durante todo su ciclo de vida. Tenemos la integración y coordinación de la cadena de suministro. Tenemos la gestión de programas, que es la principal causa de su desempeño deficiente, asociado con la gestión del programa e incapacidad de obtener una información y visibilidad de todo el programa que se requieran para coordinar proyectos y subproyectos en el momento adecuado durante varias fases de ciclo de vida del proyecto. Tenemos también las relaciones comerciales, que la principal causa está relacionada a la comprensión sistemática, tanto limitada durante todo su ciclo de vida, que impactan en el proyecto en los diferentes niveles, es decir, en los entornos intraorganizacional, tanto interno como externo. De ahí tenemos la integración de los sistemas, que viene a ser una de las principales causas en los sistemas de escasa comprensión del diseño en la arquitectura de sistemas en el front-end, que proporciona una estructura para la integración en los diferentes niveles de megaproyectos incluidos en los proyectos. Tenemos las razones por las que fracasan los megaproyectos en el Perú. Estos se dan por los conflictos sociales, que mayormente están en la planificación inicial del proyecto, por los periodos de ejecución que superan los cronogramas aprobados y a su vez retrasa el cierre de las brechas de la infraestructura, tanto en el acceso para los servicios públicos. Modificaciones y componentes de los proyectos con retrasos tanto en las aprobaciones y en las asignaciones presupuestales. Los directores y los jefes de los proyectos no cuentan con las capacidades adecuadas ni con el perfil que se requiere para estos proyectos. La descoordinación y la incomunicación de todos los equipos involucrados para la ejecución del proyecto. Los altos niveles de corrupción e inconducta funcional que se ven en todo proyecto y que conllevan a la paralización de las inversiones y de los perjuicios económicos para el Estado. Tenemos el impacto de los ciudadanos del Perú. Tenemos el incremento de los niveles de pobreza, que cada vez aumenta más con el transcurso de los años. La agudización de los conflictos sociales. Año tras año se vienen dando las brechas de infraestructura en donde incrementa. La reducción tanto de los niveles de producción y productividad. Los servicios públicos a los que acceden los ciudadanos no son atendidos en el tiempo programado. Y el incremento de los niveles de desempleo, que incrementa cada vez. Tenemos las brechas de infraestructura para corto y largo plazo. En el corto plazo vemos al transporte, que ocupa el primer lugar. Luego le sigue saneamiento y salud. Y a largo plazo tenemos igualmente del año 2019 al 2038, igualmente el transporte sigue estando en primer lugar, seguidamente saneamiento y salud, con una diferencia de que se incluyen esos años a la educación. Tenemos ahora
los planteamientos del equipo frente a las fallas de los megaproyectos. Como equipo hemos tomado en la literatura 86 artículos y los hemos agrupado en 6 temas. En el comportamiento de la toma de decisiones, en las estrategias de la gobernanza y de la adquisición, en los riesgos y en las incertidumbres, en el liderazgo y en los equipos capacitados, en la participación de las partes interesadas y gestión, y en la integración de la coordinación de la cadena de suministros. Para el comportamiento de la toma de decisiones, debemos entender que las estimaciones y los pronósticos se deben utilizar con mucho criterio y mucha responsabilidad para informar y ayudar en cada una de las tomas de decisiones correspondientes. Evitar las presiones políticas, tanto organizativas e individuales, porque en muchos casos se obligan a la toma de decisiones a manipular la situación, tanto para subestimar los costos e ignorando los riesgos que fueran a haber dado al proyecto. Y por último tenemos implementar todos los mecanismos necesarios, tanto para el alcance, el tamaño, el costo y el riesgo de los megaproyectos, para así lograr una alineación y el apoyo total de las partes interesadas. Estrategia, gobernanza y adquisiciones. El equipo, tomando como referencia los papers, así como el conjunto de datos de literatura de 86 artículos que se agrupan en 6 temas, como se detalla. Introducir mecanismos para identificar a los actores que se emplean comportamientos oportunistas. Invertir el tiempo adecuado en la fase inicial del proyecto para desarrollar las herramientas y los procesos que identifican y evitan sesgos. Desarrollar e implementar mecanismos de sanción por ignorar o proporcionar información engañosa. Planteamiento del equipo frente a las fallas de los megaproyectos. Tenemos evitar la introducción de tecnologías no probadas que conduce a sobrecostos y tiempos, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías requieren tiempos de desarrollo un poco largos que sustenten su validez. Esto conlleva el desarrollo de una adecuada planificación del proyecto que conlleve a la disminución de los riesgos e incertidumbres. Evitar la implementación de decisiones tempranas, formales e informales, con la finalidad de agilizar su ejecución y más aún considerando que los megaproyectos se desarrollan en un entorno complejo, dinámico e incierto. Planteamiento del equipo frente a las fallas de los megaproyectos. Tema: liderazgo y equipos capaces. Tenemos: los miembros del equipo del proyecto se deben de construir en líderes comprometidos en el éxito del proyecto. Nos va a conllevar a los miembros del equipo del megaproyecto deben tener las competencias individuales, las habilidades requeridas y las capacidades organizacionales que contribuyen al desempeño de los megaproyectos. El equipo del proyecto debe estar identificado con la cultura del proyecto y el objetivo que persigue, lo que evita desajustes intra e interorganizacionales. Evitar la implementación de decisiones tempranas, considerar la participación temprana del contratista, capturando su experiencia en gestión de proyectos. Planteamientos del equipo frente a las fallas de los megaproyectos. Lograr la participación temprana de la comunidad beneficiaria mediante adecuados planes de comunicación y transparencia con las partes externas afectadas por el proyecto de presentarse durante su ciclo de vida. Adecuado desempeño asociado con el contexto institucional del proyecto que implique una comprensión adecuada de las partes, los intereses y las relaciones del poder que rodean el proyecto. Implementar mecanismos adecuados de coordinación y participación para enfrentar conflictos
las ineficiencias y las demoras que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. Evitar la fragmentación de las partes interesadas del proyecto que se imposibilite lograr una alineación con las prioridades, objetivos e intereses en competencia. El conocimiento, integración y coordinación de la cadena de suministro. Conocimiento e eficiente gestión de todas las interfaces que se generan a lo largo de las fases del proyecto. Adecuada coordinación e integración de la cadena de suministro involucrado a los diferentes tipos de organizaciones, ya sean clientes, socios de entrega, contratistas principales y proveedores. Implementación de una eficiente integración de los sistemas que se involucren las capacidades técnicas y gerenciales requeridas para integrar varios componentes producidos por las diferentes partes con el fin de integrar un activo operativo al usuario cliente. La identificación e implementación de mecanismos vinculadas al establecimiento de relaciones formales con las organizaciones que se entregan proyectos y subproyectos. La corrupción. Institucionalizar la lucha contra la corrupción. Fortalecer ética pública y fomentar la transparencia en el rendimiento de cuentas. Gracias, eso sería todo.